Si te dijera que Shingeki no Kyojin nunca tuvo un solo protagonista, ¿me creerías? Porque mientras todos mirábamos la historia de Eren y su venganza contra los titanes, había otro personaje viviendo su infierno personal. Uno cuya identidad se fragmentó, traicionó a sus amigos y quiso morir más de una vez. Y sin embargo, tuvo que seguir avanzando. Hoy vamos a hablar de por qué Reiner Braun no fue solo un antagonista o aliado de apoyo, sino que fue el otro protagonista de Shingeki no Kyojin. En Shingeki no Kyojin, la historia comienza dentro de los muros. Vemos el trauma de Eren Jaeger, su rabia, impotencia y juramento de justicia. Pero antes de que eso pasara, fuera de la isla, otro niño había vivido una historia muy parecida. Reiner también fue adoctrinado, creyó que estaba salvando a la humanidad y soñó con ser un héroe entre marginados. La diferencia es que Eren creció sintiéndose una víctima. Reiner lo hizo creyéndose un arma, y es desde ahí que comienzan los paralelismos entre ambos que perduran durante toda la serie. Eren lucha por la libertad y seguridad. Reiner lucha por el reconocimiento. Eren busca destruir al enemigo. Reiner quiere convertirse en alguien digno. Cuando entran a la isla, Reiner no se ve como villano, sino que se ve como un guerrero salvador. Pero es entonces que algo cambia. Empieza a convivir con quienes debía odiar y a entender que no son demonios, y poco a poco su identidad comienza a fracturarse. Mientras Eren fortalece su identidad, Reiner la pierde. Uno se radicaliza mientras el otro se quiebra, y eso lo convierte en uno de los personajes más trágicos del anime moderno. Cuando Reiner revela su identidad como el titán acorazado, no lo hace como un villano clásico, lo hace casi con el cansancio de un soldado deseando el final de la guerra. Es alguien que ya no puede sostener la mentira. Entonces, ese momento no es la confesión de un monstruo, sino que el colapso de un chico que ya no sabe quién es. Podemos ver cómo, al igual que muchos verdaderos veteranos militares, Reiner desarrolló una doble personalidad, una como un soldado de Marley y otra como un habitante de la isla. Pero lo más interesante no es que tuviese dos identidades, sino que ambas eran reales. Reiner no fingía cuando protegía a sus compañeros en la isla, arriesgando su propia vida por ello, o cuando sufrió por la muerte de Marco. El problema es que tampoco mentía cuando cumplía su misión como guerrero de Marley. Reiner dejó de ser un soldado infiltrado para transformarse en un chico dividido entre dos verdades incompatibles, y cuando una mente joven intenta sostener dos identidades opuestas al mismo tiempo, se rompe. Por eso Reiner no es simplemente un antagonista, sino que llega a ser un estudio interesante sobre el trauma infantil, la propaganda y el colapso psicológico. Es por eso que vivir entre esas dos identidades lo destruyó por dentro. Mientras Eren encuentra sentido en su odio, Reiner se hunde en su culpa. Y cuando la historia avanza y Eren invade Marley, la narrativa prácticamente se voltea. Ahora vemos el mundo desde el otro lado y entendemos algo brutal. Eren está haciendo exactamente lo mismo que Reiner hizo años atrás. Atacar por lo que considera el bien mayor, matar civiles y convertirse en enemigo de toda una sociedad. La única diferencia es la perspectiva. Cuando lo hizo Reiner, lo vimos argumentalmente como una traición, pero cuando lo hace Eren, lo entendemos como venganza. Y acá es donde notamos algo estructuralmente interesante, porque llegan a ser el mismo personaje en puntos distintos de la historia. Reiner intenta acabar con su vida, carga con la culpa de Marco, y vive sabiendo que destruyó la vida de quienes lo llamaron amigo. Hay una escena que lo resume todo. Reiner sentado solo, con un arma en la boca. Esto mientras recuerda risas, voces y a quienes traicionó. No está pensando en Marley ni en su misión fracasada, está pensando en sus amigos. Y en ese momento entendemos algo devastador. El verdadero castigo de Reiner nunca fue sobrevivir. Sobrevivir con todas aquellas cosas que hizo en sus recuerdos. Y sin embargo, cuando escucha la voz de los niños guerreros afuera, baja el arma. Porque incluso roto, destrozado y con 1000 millas en su mirada, sigue sintiéndose responsable por sus cercanos. Eso no es un villano, eso es un humano llevado al límite. Eren endurece su corazón mientras Reiner lo pierde, pero aquí está un punto clave. Eren eligió convertirse en el villano, en cambio Reiner nunca quiso serlo. Reiner fue un niño manipulado por una nación con cultura de segregación, un soldado usado por propaganda fascista y un preadolescente obligado a cargar con una guerra que su mente no podía entender. Su tragedia nunca fue llegar a morir, sino que lo fue el simple hecho de vivir. Mientras Eren avanza decidido hacia la aniquilación total, Reiner vuelve a hacer algo que siempre hizo: resistir. Y ya no lucha por gloria o reconocimiento, ni siquiera pelea por Marley. Lucha para evitar que otro niño cargue con lo que él cargó, siendo ahí donde el paralelismo se completa. Eren avanza sacrificándolo todo por una idea de libertad absoluta, mientras que Reiner resiste intentando salvar lo poco que le queda en el mundo. Uno se convierte en el símbolo del extremismo y el otro en una prueba de redención enfrentando las consecuencias de sus propios actos. Y aunque la historia nunca lo diga explícitamente,
Creo que Reiner termina siendo el personaje que más aprende del horror que ha vivido. Claro, no tiene una redención gloriosa o el perdón universal mientras da un discurso heroico. Solo puede por fin seguir viviendo, simplemente avanzando, y a veces esa es la mejor recompensa. Debemos entender que Shingeki no Kyojin nunca fue de blanco y negro, ni de buenos contra malos. Fue una historia que se entiende desde diferentes perspectivas. Eren es el protagonista de la isla y Reiner es el protagonista del mundo exterior. Ambos creen estar salvando a los suyos. Los dos están dispuestos a cruzar líneas que nunca pensaron cruzar, y así también ambos terminan perdiendo algo irrecuperable. Pero solo uno de ellos fue odiado desde el principio, y ese fue Reiner. Quizás si la historia hubiese comenzado en Marley y hubiésemos seguido a Reiner desde niño y visto primero la opresión que vivía su pueblo, tal vez hoy diríamos que él era el héroe y Eren el monstruo. Esa es una de las genialidades de Shingeki no Kyojin, pero lo cierto es que se nos hizo elegir un protagonista cuando en realidad siempre hubo dos. Aunque creo que al final todo se reduce a tu opinión. ¿Crees que Reiner fue más trágico que Eren? ¿O piensas que Eren siempre fue el verdadero centro de la historia? Te estaré leyendo en los comentarios. Además, si te gusta este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal para seguir subiendo más de este tipo de contenido. Eso es todo por mi parte, sin más que decir, me despido.